Queridos y estimados amigos que ingresan a mi canal de YouTube, es un placer saludarles en esta mañana, implorando la bendición de Dios que reine en sus corazones. Me llamo Luis Flores García, le hablo desde Honduras. Estoy grabando este video con el fin de llevar conocimientos de las Sagradas Escrituras a sus corazones y a sus vidas, para que tengan paz, tengan todo lo necesario que produce la palabra de Dios. Y primeramente queremos titular en esta mañana: la oración tiene poder. La oración, su fundamento para el éxito. Lo que podemos ver que la oración es una necesidad de cada uno. Venir a platicar con Dios. Es necesario acercarse a Dios. Y Dios nos ha dejado el medio de la oración. Orar es conversar con Dios, es platicar con Dios, es pues contarle todo a Dios, todas las aflicciones, como también todas las bendiciones. Y son peticiones que llevamos a Él por medio de la oración. Y dice en Santiago capítulo 5, verso 16. Vamos a leer el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe. O sea, que siempre que nos acerquemos a Dios a orar, tenemos que tener fe. ¿Y qué es fe? Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora leamos Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso le titulamos: la oración tiene poder. Pero cuando la realiza una persona que vive justificada en Cristo Jesús, que lleva una vida de justicia, porque Dios dice que Él mira al justo, considera al íntegro, y eso está en sus sagradas escrituras. Entonces, tenemos que venir con fe, con fe. El salmista decía en su Salmo 55, verso 17, tarde y mañana y mediodía oraré, y Él oirá mi voz. Mire qué convicción, qué convicción. Y esa es la que debemos de tener. Cuando nos acerquemos a Dios, es que tengamos esa convicción de que Él nos está escuchando, que Él nos va a contestar, y que cuando nos acerquemos en oración no solamente vamos a pedir, sino que primeramente a dar gracias, porque nosotros tenemos que tener gratitud por todo lo que recibimos de Dios. Primeramente por la salud, si estamos sanos, o que nos sigan dando la salud continuamente, que nos siga dando la vida, el aire, el agua, el sueño, el trabajo, la fuerza, por tantas cosas que debemos de vivir conectados con Dios. Dice Daniel capítulo 6, verso 10, otro de los grandes hombres del ayer. Este varón no podía hacer nada, ni nada, si no se acercaba a Dios en oración. Porque dice su palabra que es necesario que el que busca a Dios crea que le hay, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Y eso lo encontramos en ese pasaje que acabo de mencionar, lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero les dije que vamos a leer Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel también, otro personaje que vivía agradecido con Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este varón pues tenía un hábito de oración. Y ese hábito es el que debemos de inculcar día a día. Día a día. Porque todo nos va a salir bien. Porque vamos a ser guiados por Dios, como dice un Salmos. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y esa es la confianza que debemos de tener. Que cuando llevemos la oración a nuestro Dios, es que Él nos va a bendecir, nos va a sustentar, nos va a ayudar. Como decía al principio, la oración de fe tiene poder. Jesucristo perseveraba en oración. Era un gran personaje que nos dio la enseñanza de la oración. Enseñó a sus discípulos a cómo orar. Y también a nosotros nos dejó plasmada las Sagradas Escrituras, porque dice que todas las Escrituras fueron escritas para nuestras enseñanzas. En Lucas capítulo 22, verso 41, dice a la letra en las Sagradas Escrituras, verso 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró. ¿Cómo lo hizo? Mira, ahí nos está mostrando cómo debemos de venir para orar. Y de rodilla es una señal de reverencia, de humillación ante Dios. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Mas, sin embargo, hemos ido perdiendo estas costumbres de doblar nuestras rodillas ante Dios. Jesucristo, un gran personaje, el Salvador del mundo, siendo Rey y Señor, Señor de señores y Rey de reyes, Él nos enseña, y por eso queda plasmada en las Sagradas Escrituras, cómo tiene que ser la oración. Ahora, si usted está enferma o enfermo, o tiene un impedimento físico y que no puede doblar la rodilla, pues eso Dios lo entenderá, pero Él conoce su corazón cuando usted viene a su presencia a entregar esa oración. Mire Lucas capítulo 6, verso 12, algo que nos enseña. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué habrá dicho en sus oraciones a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué platicaba con Dios? ¿Qué le diría? Y no crea que porque oró toda la noche se acostó a dormir todo el día. Jesucristo seguía las tareas. Y mira el 3, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, que Él seguía su labor. No solo porque oró toda la noche se acostó a dormir, no. Y eso demanda pues ese esfuerzo de la oración en cada uno de nosotros. Y además, ese esfuerzo trae beneficios, pues. Trae excelentes beneficios en la vida de nosotros. Dios nos está invitando cada día a que cumplamos su palabra. El manual del cristiano, las Sagradas Escrituras, nos enseña cómo
debemos de vivir. Dice en Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que él siempre estaba anuente a la comunicación para tener esa comunión con Dios. Y eso es la enseñanza que nosotros debemos de acatar hoy en día. Tomémosla, hagámosla nuestra. La oración tiene poder. La oración del justo tiene poder. Y eso nos irá haciendo cada día mejor persona, calidad de persona, mejor cristiano que vive en oración. No va a errar, no va a vivir una vida de mundano, una vida de ira, de contiendas. Va a vivir una vida pacífica, llena de armonía, llena de amor. Eso nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Miremos en Marcos capítulo 14, ahí en el mismo libro de Marcos, capítulo 14, verso 12. Marcos capítulo 14, verso 12. No, perdón. Verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Él como líder lo estaba haciendo. Sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Qué oración no escucha Dios? También hay oraciones que no llegan ni al techo de la casa, y aunque ore en aire libre tampoco llegará, porque en San Juan capítulo 9, verso 31, dice en este verso de capítulo 9, verso 31, que hay oraciones que Dios no las escucha, y miremos por qué. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién es pecador? Aquella persona que vive en maldad, que no ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Aquella persona que transgrede la ley, que no guarda la palabra de Dios. Aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero dice en la otra parte del verso 31, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. También encontramos otro impedimento que sirve de estorbo para que la oración no pueda llegar al trono excelso de gloria de nuestro Dios, y lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las oraciones tienen que ser tal como está plasmada en las Sagradas Escrituras, para que no tengan estorbo. Porque a veces pedimos y también no recibimos, porque no hacemos las cosas como está escrito en su palabra. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24, nos muestra porque a veces pedimos y las oraciones no son contestadas. O decimos nosotros, Dios no nos escucha, o por qué razón no recibo lo que pido.
dice 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, que todo lo que quiera usted para su vida, tiene que hacérselo saber en oración. Y así pues, poder recibir los beneficios que estamos necesitados. También podemos leer en Santiago capítulo 4, verso 2, donde nos enseña que también dice al final de este versículo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Es otra de las cosas que Dios no los va a dar si no es su voluntad. Si sabemos que esa petición nos va a apartar del camino del Señor, tenemos que primero pedirle a Dios tener la capacidad de tenerlo en nuestra mano, lo que estamos pidiendo. Y encontramos también en Colosenses 4:2 que tenemos que perseverar en la oración. Perseverar en la oración, velando con ella. Dice también Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. O sea, todo trabajo que emprendamos, tenemos que dárselo a conocer a Dios antes, para que todo salga bien, con oración y ruego y con acción de gracias. Esa es una de las partes más importantes que no debemos de olvidar como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, como obedecedores de su palabra. No debemos de escapar, no debemos de dejar desapercibido, siempre constante en la oración continua. Dice en un verso de Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, esperemos que esta meditación de su palabra enfocada en la oración sea de buen provecho para su vida, que sea de buen provecho, ya que para mí pues ha sido de buen provecho, y por eso imploro que Dios les siga dando sabiduría, que usted siga dándoles ciencia, conocimiento espiritual, que es lo que más necesitamos en estos tiempos. Que Dios añada bendición a su palabra y que ponga paz en sus corazones. Para mí ha sido un placer, y para todos los televidentes de mi canal, soy Luis Flores García, y que Dios les bendiga grandemente. Amén.